Entonces vamos a comenzar con un ejercicio que ya lo tengo resuelto. Déjame ver si es el 62, si no me equivoco. Eso lo hicimos en clase. Es 63. Veamos, chicos. Como les comentaba, no siempre en un ejercicio propiamente tal se nos pueden preguntar siempre la aceleración y la tensión del sistema. Se nos pueden preguntar otras cosas. Se puede preguntar la masa de un objeto. Se podría preguntar la tensión. Se podría preguntar el coeficiente de roce del objeto. En este caso se puede preguntar muchas cosas. Por ejemplo, todo lo que está en azul en la parte de arriba del enunciado es algo que obviamente viene como dato. ¿Ya? Un ejercicio en sí vienen la mayor cantidad de datos posible para que ustedes puedan resolver los problemas. No quiere decir que sea sencillo de hacerlo, pero tampoco imposible. ¿Ya? ¿A qué me refiero con eso? Porque hay personas que piensan que va a faltar las masas, va a faltar el coeficiente de roce. Obviamente, si falta alguna de ellas, eso está dentro de la pregunta. Pero se compensa con otra, en este caso con otra variable, que me van a ayudar a calcularlo. Por ejemplo, acá tenemos un ejercicio que dice determinar la fuerza F para, obviamente, que se cumplan los siguientes datos. Que la masa, en este caso la masa A, son 12 kilogramos, la masa B son 15 kilogramos, hay un coeficiente de roce de 0,3 y hay una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que tanto la masa A como la masa B se mueven a la misma aceleración, no puede ir una más lenta que la otra. ¿Por qué? Porque si van una más lenta que la otra, ¿qué va a pasar con la cuerda? ¿Qué creen que pasaría? Si, por ejemplo, la masa A va más lenta que la masa B, ¿qué ocurriría? Se tensaría. Se tensaría hasta de romperse. Más allá que uno dice, no, esta cuerda no se alcanza a romper, pero siendo concretos, en un sistema todo tiene que moverse a la misma aceleración, no pueden ir a aceleraciones distintas. Ya, considerando eso, Sería como si fuera un elástico que la uniera. claro, sería como fuera un elástico. Por ejemplo, pensemos, si fuera esto un tren, ya, entonces yo tengo un carro, y justo el carro de delante va a ir más rápido que el de atrás. Lo más probable es que, obviamente, la unión que tiene se rompa, y obviamente el carro de que va atrás no va a ir con la misma fuerza que en el carro B en este caso. Caso contrario sería, ¿qué pasaría si el B fuera más lento, fuese más lento que el A? El carro A, como va más rápido, va a llegar el momento que lo va a chocar. Pero en este caso, simplemente es un sistema de arrastre, entonces es un sistema completo. Cuando yo aplico la fuerza F, estoy arrastrando B y por consiguiente estoy arrastrando A. Y si hubiera otras, arrastraría C, D, hasta las yo quisiera arrastrar. Entonces, cuando hablamos de aceleración, la aceleración es completamente el sistema. Entonces, muchas veces, muchos ejercicios que están en la guía, dicen, no sé, determina la fuerza para que el sistema mantenga una aceleración de 3, o mantenga una aceleración de 4, o mantenga una aceleración de 0,5. Entonces, necesito calcular, obviamente, la fuerza. Y en este caso, bajo esos parámetros, yo lo que hago siempre, primero es dibujar hacia dónde va el sentido del ejercicio. En este caso, lo más lógico es que si yo aplico una fuerza hacia la derecha, que el objeto se mueva a la derecha. Es lo más lógico. Es difícil que se mueva a la izquierda si es que yo le estoy aplicando una fuerza, en este caso a la derecha. ¿Cuándo podría ocurrir que en este caso yo aplico una fuerza hacia un lado, pero el objeto se va para otro? Por ejemplo, estoy moviendo un mueble en un plano inclinado, así como en podemos decirlo, estoy levantando ahí como en una pendiente, lo empiezo a subir y hago tan poca fuerza que el peso del mueble me gana la fuerza que estoy aplicando y obviamente se me viene hacia atrás, se me cae encima. Entonces, obviamente ahí ocurriría ese fenómeno, ¿ya? Entonces, en este caso, no ocurre esto porque es simplemente un plano horizontal. Tengo la fuerza, la A y la B, en este caso las masas, y cuando tengo las masas dibujamos las fuerzas presentes acá. En este caso, en la masa A tenemos una normal que le llamo normal A, un peso que lo llamo un peso A, una tensión que normalmente la gente le llama tensión A también, pero en el caso cuando dos objetos comparten la misma cuerda, las tensiones son las mismas. Entonces, podría colocar tensión A o simplemente T. Entonces colocamos la tensión.
Y una fuerza de roce porque el ejercicio dice que hay coeficiente de roce. Si no lo hubiera dicho, no lo ubico. Entonces existe coeficiente de roce. Luego para la masa B también dibujo la normal para arriba, porque está también sobre una superficie, el peso B que va hacia abajo, la fuerza que va a la derecha y dos fuerzas que van a la izquierda, que es la cuerda de tensión y además la fuerza de roce B que también va a la izquierda. La fuerza de roce no siempre va a la izquierda, simplemente va contrario al movimiento. Entonces, si yo creo que el objeto va a la derecha, la fuerza de roce siempre va a la izquierda. Pero si yo supongo que el objeto va a ir a la izquierda, la fuerza de roce va a ir a la derecha. ¿Ya? Nuestro diagrama de cuerpo libre me ayuda simplemente a colocarle signos a las letras. Entonces digo, en el eje X, para la masa A, tenemos la tensión y la fuerza de roce, donde la tensión va a ser positiva y la fuerza de roce va a ser negativa. En el eje Y tenemos la normal A hacia arriba y el peso A que va hacia abajo. Entonces la normal la considero positiva, el peso lo considero negativo. En la masa B, misma consideración. Para el eje X, tengo una fuerza positiva, una tensión negativa y una fuerza de roce negativa. Y la normal hacia arriba lo considero positivo y hacia abajo, disculpe, hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, el peso en el eje Y. La fuerza de roce B que dibujé acá, ¿por qué lo dibujé más abajo? Porque no tenía el espacio, porque ya la tensión me estaba ocupando el espacio para dibujar. Pero lo podría haber dibujado más arriba, al costado, donde yo quisiera, pero siempre indicando que va a la izquierda, nada más que eso. No, simplemente es para irme guiando cómo va el ejercicio. Entonces en este ejercicio tengo cuatro soluciones, o en este caso cuatro ecuaciones, una para el X, una para el Y, para la masa A, un X y un Y para la masa B. Pero el movimiento solamente siempre se va a aplicar en un solo eje. O sea, se mueve en X o se mueve en Y. Independientemente de la figura que tengamos, ya siempre va a ocurrir eso, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Entonces en este caso, yo veo que como lo estoy arrastrando, se está moviendo en el eje X. Entonces como se mueve en el eje X, voy a decir, como se mueve en el eje X, voy a igualar la ecuación a masa por aceleración. En este caso, como es la masa A, por la aceleración. Y como no se mueve en el Y, voy a decir que eso es cero. En el caso de la masa B, también se mueve horizontalmente, por lo tanto va a ser masa B por aceleración, y el eje Y va a ser cero. A diferencia de los ejercicios pasados que yo dije, una aceleración va a ser negativa, acá no va a ser negativa. ¿Por qué? Porque tanto el A como el B se mueven en la misma dirección. Entonces los dos tienen que ser positivos. No podrían ser negativos los movimientos. Luego en la parte que anoté en negro y en la parte que anoté en azul, la parte en negro, dije, pucha, si lo más probable es que, como me dieron el dato del coeficiente de roce, lo más probable es que exista la fuerza de roce, y como existe la fuerza de roce, necesito sí o sí calcular la normal. La normal es necesaria calcularla siempre que haya una fuerza de roce, porque en algún momento la tengo que ocupar. Y la fuerza de roce, como habíamos visto en la clase pasada, y las clases anteriores, se calcula como coeficiente de roce por la normal. Entonces, si no conozco la normal, no voy a tener la fuerza de roce. Por lo tanto, acá voy a decir que la normal menos el peso va a ser igual a cero. Por lo tanto, si la normal menos el peso es igual a cero, quiere decir que la normal con el peso son iguales. Tienen el mismo valor numérico. Pero como yo no sé calcular la normal, pero sí sé calcular el peso, que el peso es masa por gravedad, entonces, digo, la normal también va a ser masa por gravedad. Por lo tanto, en este caso, como estamos hablando de la masa A, sería masa A por gravedad. La masa A vale 12, la gravedad vale 9.81. Multiplico 12 por 9.81, es 117.72. Y ahí tengo mi normal en la masa A. Vuelvo a hacer lo mismo, pero para el caso B. Digo, la normal menos el peso va a ser igual a 0, por lo tanto, ambas son iguales. Como ambas son iguales, puedo suponer que la normal también ocupa la misma fórmula del peso, que es masa B por gravedad en este caso. Y multiplicamos la masa B, que son 15 kilogramos, por la gravedad, que es 9.81. Luego que hemos calculado las normales en cada uno de los casos, vamos al ejercicio propiamente tal. Ya vemos cuáles son las fórmulas que vamos a unir. Y siempre unimos las que tienen tensiones y las que tienen aceleraciones. Si es que no existiese cuerda, tiene que haber algo que los una. ¿Ya? Por eso la tensión, si trabajamos con dos objetos, siempre hay algo uniéndolo. Ya no, es difícil que no exista la tensión si hay dos o tres objetos que van en un sistema.
Entonces tenemos cada una de las variables. Empezamos a anotar la primera fórmula, que es en el eje X para la masa A y en el eje X para la masa B, porque ambas tienen tensión y ambas tienen aceleración. Creamos lo que es un sistema de ecuaciones. En este caso voy a eliminar las T, pero a diferencia, igual vuelvo a repetir lo anterior, no voy a multiplicar por menos 1. ¿Por qué? Porque las tensiones ya son iguales, pero una tiene positivo y la otra tiene negativo. Entonces ya no necesito multiplicar por menos 1 el ejercicio. Entonces me ahorré ese paso. Por lo cual voy a simplemente sumar. Entonces la tensión como es positiva arriba y la tensión como es negativa abajo se anulan y se eliminan. Y solamente anoto lo que sobró. Menos fuerza de roce A, más la fuerza, menos la fuerza de roce B, igual a la masa A por la aceleración, más la masa B por la aceleración. Luego desmembré un poco la fórmula para escribirlo un poco más extenso. Entonces escribí la fuerza de roce como coeficiente por la normal. Entonces en este caso, como es la fuerza de roce A, es coeficiente por la normal A. La fuerza la dejé como F porque eso quiero saber. No, ¿para qué la voy a separar si solamente yo quiero saber la fuerza? La fuerza de roce B, coeficiente de roce por la normal B. Y lo demás lo mantuve de la misma manera que estaba escrito antes. Y cuando ya desmembro todo el ejercicio, ya lo separé todo, empiezo a reemplazar. El coeficiente de roce equivale a 0.3, la normal 117.72, la fuerza no sé cuánto vale, el coeficiente de roce 0.3, la normal vale 147.15 porque lo había calculado anteriormente, la masa vale 12, la aceleración vale 3, recuerden que ya la venía como dato, y igual la masa B también valía 15 y teníamos la aceleración que equivalía a 3. Luego de hacer todo ese proceso, multiplicamos en este caso 0.3 por 117.72, es negativo 25.315. La F se mantiene, 0.3 por 147.15 es 44.145. Multiplico 12 por 3 son 36 y 15 por 3 son 45. Despejo a la F, lo dejo sola y empiezo a mover todos los números que no tienen obviamente la F, porque ya queda solamente sumar o restar dependiendo del caso. El 36 se mantuvo en su lugar, el 45 también se mantuvo, el 35 que era negativo, al moverlo a los lados se convirtió en positivo, o en este caso estaba restando, pasó sumando, y el 44 estaba restando, lo moví a los lados sumando. Hice toda la operatoria de pura suma y da un total de 160 newton aproximadamente. Eso quiere decir que la fuerza aplicada, en este caso en el punto ahí donde se muestra la figura, tiene que aplicarse 160 newton para recién mover la masa A y la masa B a la aceleración que yo quiero, que es de 3 metros por segundo al cuadrado. En un ejercicio ideal, si no existiese fuerza de roce, eh, simplemente tendría que soportar los pesos. Pero en este caso, lamentablemente, como existe fuerza de roce, además de los pesos de los objetos, también hay que llevarnos, obviamente, la fuerza de roce que nos está impidiendo el movimiento. Y vuelvo a repetir, chicos, acá se podría preguntar la tensión y alguien podría decir, ¿cómo calculo la tensión? Simplemente elijo una de las dos fórmulas anteriores de las clásicas que yo elegí, donde esté la tensión, obviamente, y voy reemplazando. Puedo despejar la tensión de la primera fórmula o puedo despejar la segunda. Ahí voy viendo ecuación que me salga más sencilla y más fácil para resolver el ejercicio. Entonces ahí tenemos un patrón de ejercicio donde se aplicó el concepto de fuerza y no siempre se calculó obviamente la aceleración, no era necesario, porque ya venía listo como dato. Preguntas, chicos, dada la explicación del problema. Profe, yo, Dígame. ahí cerca del principio, cuando usted hace el diagrama, ¿Sí? después empieza a sacar las ecuaciones en el eje X. Correcto. Ya, en las dos ecuaciones en que los objetos se mueven son las dos X, ¿verdad? Correcto. Y usted le iguala a masa por aceleración. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de ¿Cuál es la por explicación? qué lo iguala a masa por ¿Por qué? aceleración? Porque si se está moviendo, no cumple la ley de inercia. Entonces, como no cumple la ley de inercia, no sería cero el movimiento. Entonces, como se mueve, tengo que saber con qué variable se mueve.
y ocupo la segunda ley, que es masa por aceleración. Cada vez que un objeto está moviendo, se mueve con ese formato, masa por aceleración. O sea que en cualquier ejercicio que tengamos que hacer, en que los objetos se estén moviendo, tenemos que hacer eso, igualarlo por masa por aceleración. Correcto, siempre igualarlo a masa por aceleración. Ok, ¿Okay? ya, perfección. ¿Ya? Uno de los aspectos importantes igual a destacar es que cuando Newton, vuelvo a repetir lo que dije en la clase pasada, que cuando él planteó las fórmulas masa por aceleración, él no especificaba que fuese una sola fuerza. ¿Ya? Porque normalmente un objeto tiene mucha fuerza metida en él. Por ejemplo, si yo quiero patear un balón, tengo el peso del balón, obviamente la fuerza de impacto que yo en este caso le haya pegado con el pie o con la mano, no sé. La fuerza de roce que se va generando con el piso, la fuerza de roce que se genera con el viento. Entonces, todas esas consideraciones hay un montón de fuerza y yo ahí recién puedo determinar con qué aceleración va ese balón. ¿Ya? Porque no es lo mismo patear con la misma fuerza una pelota que patear una piedra o que patear un auto. Entonces no se movería lo mismo. Por eso es importante escribir masa por aceleración en nuestro ejercicio. ¿Ya? No sé si hay alguna otra consulta, chicos, dudas. Sí, profe, Dígame. disculpe que la clase pasada yo no pude asistir Ok. por problema. No entiendo muy bien cómo llegó a la conclusión en la X, o Sí. sea, a la ecuación de la tensión menos la fuerza de... Ya. Ya. O sea, Ya. Entonces, lo importante primero es que todo, cuando hago el diagrama de cuerpo libre, yo dibujo hacia dónde creo que van las fuerzas, hacia dónde van las variables. ¿Cómo veo la fórmula? ¿Cuál es positivo, cuál es negativo? Me guío simplemente por la lógica matemática, que en el eje X, todo lo que va a la derecha es positivo, todo lo que va a la izquierda es negativo. Todo lo que vaya hacia arriba es positivo, todo lo que vaya hacia abajo es negativo. Entonces, con eso voy colocando los signos. Las fuerzas siempre van a estar en dirección, obviamente, a lo que el movimiento me va indicando. Por ejemplo, la única fuerza, entre comillas, que ya viene en lista, ya que siempre yo tengo que ubicarlas de cierta manera, es el peso, que siempre va a ir hacia abajo, independientemente de cómo esté dibujado el objeto, siempre va hacia abajo, porque siempre va hacia el centro de la Tierra. La normal siempre va perpendicular a la superficie, o sea, si está horizontal, va directamente hacia arriba, recto hacia arriba. La tensión siempre va en dirección de la cuerda. O sea, si yo tengo una cuerda amarrada, pongo una cuerda a la derecha, la tensión va a la derecha. Si coloco una cuerda hacia arriba, la tensión va para arriba. Y la fuerza aplicada también normalmente viene definida, viene en el ejercicio, viene listo, viene dibujada. Entonces, la única fuerza que, entre comillas, que cuesta más ubicar es la fuerza de roce, porque depende mucho del movimiento hacia donde creo que va el movimiento. Si yo creyera que el movimiento va hacia otro lado, yo la fuerza rosa la dibujo hacia donde yo creo. No, esa fuerza rosa no siempre va a ir a la izquierda, porque puede estar a la derecha, puede estar hacia arriba, puede estar hacia abajo. Entonces uno, cuando va colocando la flecha, ahí va armando la ecuación, y las ecuaciones se van dando solas, en base al dibujo. Entonces si yo creo mal un dibujo, obviamente mis ecuaciones de movimiento van a estar malas. ya comprendo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante colocar, ojalá, todas las fuerzas presentes que estén ahí. Y además, chicos, tienen que tener cuidado cuando las fuerzas que dibujen, no siempre hay que seguirse por completamente la lógica del problema. Por ejemplo, yo digo, se aplica una fuerza hacia la derecha y determine la aceleración del sistema. Entonces le digo cuánto vale la fuerza, todas las cosas, pero si en ningún lado habla del coeficiente de roce o habla de roce, yo no tengo por qué agregarlo. ¿Ya? También la gran mayoría del ejercicio dicen omita la fuerza de roce o omita el roce del sistema. Eh, Eso, pero son pocos los ejercicios que dicen eso. La gran mayoría lo indican el coeficiente o no lo indican. Si no lo indican, yo no les puedo colocar una fuerza de roce, ¿no? No puedo inventar una fuerza de roce para el ejercicio. ¿Por qué? Porque al final, al cabo, siempre tengo que llegar a ecuaciones, por ejemplo, en este caso que tengo dos masas, a dos ecuaciones, y esas dos ecuaciones me van a armar un sistema. Y para armar un sistema de ecuaciones, por lo menos necesito como mínimo, mejor dicho, como máximo para un sistema de ecuación, dos incógnitas para este sistema de ecuaciones de dos.
Entonces, estamos trabajando máximo con dos, no trabajamos con más incógnitas. Entonces, si yo creo otra incógnita más, el problema es que yo lo planteé mal, lo tengo mal dibujado, entre comillas, mal planteado en mi cabeza. Y vuelvo a repetir con respecto a la prueba, chicos, por ejemplo, en este tipo de ejercicio, obviamente va a venir la pregunta y usted tiene que responder. Por ejemplo, yo escribo ahí en el espacio, escribo 160 newton, por decir, esa es mi respuesta, 160 newton. Voy a la siguiente pregunta y me va a preguntar con el mismo ejercicio, pero me va a decir, ¿cuánto era la fuerza roce? Ah, y la fuerza roce yo la había calculado por acá. Entonces, la fuerza del roce por ejemplo, en B, era 44.145. Y escribo 44.145. Voy a la siguiente pregunta y me puede preguntar, no sé, ¿cuál era la tensión? Si yo la calculé antes, la anoto. Si me faltó calcularla, la debo volver a calcular. Pero cuando yo hago un ejercicio, los datos se van a mantener. Tienen que fijarse en eso. Normalmente los ejercicios están hechos de esa manera que un mismo problema tenga 3 o 4 preguntas para que valga la pena todo el desarrollo. Porque colocarle 4 puntos o 2 puntos o un punto al ejercicio para que lleguen a 160 puede ser que en algún error se equivoquen, que los errores más graves o fatales son haber hecho mal el esquema o haber hecho mal las ecuaciones. Los errores mínimos, los que menos uno espera que se equivoquen, son estos: resolver el sistema y obviamente hacer la suma, la resta, las multiplicaciones. Uno espera que no se equivoquen en eso, pero normalmente la mayoría son errores acá. Eh, por ejemplo, pasa en las pruebas, en la primera, le estuve echando un vistazo, ojeando algunos problemas, todavía no los completo, pero me he dado cuenta que, por ejemplo, anotan 0.5 y después ese 0.5 se convirtió en 0.8. Es simplemente un descuido. Entonces estoy anotando un número 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 y por un descuido lo anoté como 0.8 y después calculé con 0.8 en vez de con 0.5 y me da malo el problema. Entonces, para que no pierdan la totalidad de puntaje, obviamente se les van preguntando cosas previas que ustedes deben haber calculado, obviamente, para obtener cada uno, para obtener la respuesta final. No sé si hay alguna otra consulta, chicos, preguntas mientras hay del problema en específico. ¿Algún compañero o compañera que tenga dudas? Antes de ver otro problema. Entonces, les recuerdo, la próxima semana es la semana sincrónica, por lo tanto voy a dejar un video con algunos ejercicios de esta índole, calculando. Yo creo que muchos ejercicios se pueden repetir. ¿Ya? El proceso normalmente siempre es el mismo. Dibujo, planteo la fórmula, resuelvo la ecuación. Siempre es el mismo procedimiento. Si por algún motivo... ¿Profe va a dejar alguna guía? Está la guía, está en la plataforma, es la guía número 6. Está en la unidad 3 de... Ya. ¿Ya? De dinámica. Ahí está la guía. Pero aparte de eso, como para la semana sincrónica, no. No, para la semana sincrónica no, porque ya con esa guía yo creo que es bastante, ya son 30 y tantos ejercicios. No necesitan hacer Ya. todos, pero porque demoran harto, en un solo problema se demoran harto en hacerlo primero, pues estoy estudiando. También consideraciones, chicos. Más allá que siempre se pregunte masa masa o la aceleración o la fuerza o la tensión, se puede preguntar lo que sea en una prueba o en un ejercicio preguntar lo que sea. Pero vuelvo a repetirles, chicos, siempre van a estar los datos para yo poder calcularlo. Entonces, cuando yo creé las ecuaciones, planteé las ecuaciones, haga el sistema, resuelva el sistema, siempre me va a quedar dos incógnitas. Y esas dos incógnitas, obviamente, tengo que una eliminarlas para poder despejar una sola. Siempre se repite ese mismo patrón de movimiento. No cambia la variable. Veamos, chicos, vamos a hacer un nuevo ejercicio. No sé si alguno está copiando para hacer un nuevo ejercicio. ¿No? Entonces, continuamos. Vamos a hacer un nuevo ejercicio. El 60. Lo ocupan en el lugar 64, creo ya. Veamos.
Desde la clase, de la clase de de la semana pasada, disculpe, del martes pasado hasta el día de hoy, solamente hemos hecho ejercicios de horizontales. Pero ¿qué pasa si yo tengo un objeto inclinado? Por ejemplo, ahí tengo mi diagrama de cuerpo y tengo un objeto ahí de masa, no sé, llamémosle masa M. ¿Ya? Obviamente acá vamos a indicar el ángulo, le vamos a dar alfa. Entonces vamos a determinar la aceleración. De la masa M. Datos importantes de la masa M que necesitan saber, pues. La masa M equivale, no sé, a una cantidad cualquiera, pues me debo aumentar el número que sea, 5 kilogramos. Y obviamente el ángulo. Vamos a hacerlo sin roce primero. Un ángulo de 30 grados. Eso nomás colocamos nosotros en nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer primero? Primero me planteo las fuerzas que van a estar presentes ahí. Yo supongo que obviamente el objeto va a ir cayendo. Ya, yo sé que el objeto va a ir cayendo. Pienso que la masa va a ir para abajo, ¿no? No creo que suba. Con los datos que me están entregando, en ningún lado me dice que le aplicaron alguna fuerza. Entonces yo creo que va a ir hacia abajo. Entonces, como va a ir hacia abajo, la aceleración va para allá. Dígame. Entonces yo pienso que va a bajar el ejercicio. El bloque se está cayendo. Y lo pongo en un plano inclinado y se empezó a caer. Y sobre todo si no tiene roce, con más ganas va a caer más rápido. Entonces voy a dibujar las fuerzas presentes. ¿Qué fuerzas voy a dibujar? Antes de dibujar el diagrama de cuerpo libre. Dibujo el peso. El peso va hacia abajo. Ahí va directamente hacia abajo. Por eso lo vuelvo a repetir. La única fuerza que siempre va, ya está lista, es la fuerza de peso. ¿Cuál fuerza más está presente acá? La normal, porque está sobre una superficie. Entonces la normal va a ir inclinada. Va a ir ahí la normal. ¿Por qué? Profe, disculpe, ¿y la de roce no está jugando ahí? No, ¿por qué no? ¿Y cómo uno cuando se tira supongamos que uno se tira en bicicleta de una bajada? Sí. Supongamos va a 40 kilómetros por hora. Correcto. ¿El viento pega súper fuerte así en la cara? ¿Ahí no está jugando en contra o sí? Sí, está jugando. En una situación ideal, por ejemplo, en la que usted me comenta, hay roce por todos lados. Está el roce del viento, está el roce, obviamente, entre la goma del neumático de la bicicleta con el piso. Y ahí tenemos dos tipos de coeficientes de roce distintos. Uno con viento y otro obviamente con la rueda. Y además hay que considerar que el roce del viento, en este caso, aplica a dos lados distintos. Uno aplica a la bicicleta, que tienen una masa distinta, y uno aplica hacia su cuerpo, que también tiene una masa distinta y una contextura distinta. Entonces ahí sería mucho más complicado hacerlo. Entonces estarían jugando las tres fuerzas nomás. Claro, en este caso, sí, bueno, en este caso, para este ejercicio, como yo no en ningún lado incluí el roce, yo no debo pensar en el roce, debo pensar como que va cayendo. Porque esa es la idea en este caso de la ciencia básica que estamos viendo en este caso, que es física mecánica. Planteamos situaciones ideales, planteamos situaciones que obviamente, dentro de la realidad obviamente hay un montón de otras fuerzas. Si coloco una cuerda, no es lo mismo yo amarrar un bloque con una cuerda, obviamente, de un hilo, o amarrar con una cadena, o que amarrarlo con una cuerda de 3 hilos, o amarrarlo, o dejarlo, obviamente, colocándolo con un bloque al costado. Entonces es distinto, obviamente, porque después en el aspecto de construcción ustedes van viendo lo que es la resistencia material. Entonces ahí consideramos otras variables. Ya, por ejemplo, puedo decir, pucha, yo ese bloque, para que esté sujeto ahí en ese lugar, tiene que soportar 1000 newton. Y le coloco una cuerda, o sea, le coloco una pita de esas que venden ahí
la ferretería, una bien la más delgada de todas, nunca me va a soportar los 1000 porque se va a romper. Pero yo sé que tengo que soportar los 1000. Voy a hacer un puente colgante para que pase en automóviles. Quizá no me sirven los cordeles tradicionales, tiene que ser un cordel de aluminio o un cordel de alguna fibra especial. Entonces para eso también tengo la resistencia de materiales. Entonces lo que nosotros vemos acá en este caso es como situaciones bien puntuales y bien detallistas, que simplemente yo considero los datos bien clave, ¿no? Que me indica el problema. Igual pienso en la lógica de lo que va a ocurrir, igual entiendo lo que usted me dice, pero obviamente en una situación ideal, o una situación, mejor dicho, de la vida diaria, hay montones de variables que influyen. Ya no, como usted lo dice, el viento, que va a influir bastante, obviamente, cuando uno va cayendo. El peso, y además del peso, influye cómo distribuye ese peso. Bueno, normalmente la gente se agacha y cuando quiere ir más rápido, en bicicleta. Trata de colocar su centro de masa mucho más, obviamente, más central, podríamos llamarlo, en este caso, del móvil. Entonces, volviendo al tema, vuelvo a repetir, chicos, acá no vamos a considerar la fuerza roce primero que todo en este ejercicio. La fuerza normal va inclinada, ¿por qué? Porque siempre genera un ángulo de 90 grados con el piso. Puede ser 90 grados a la izquierda, 90 grados a la derecha, pero igual son 90 grados, ¿ya? Entonces por eso va inclinado. Cuando yo tengo listo mi diagrama de cuerpo libre, lo que yo debo hacer es dibujarlo, volver a dibujarlo, pero dibujarlo lo más derecho posible. ¿A qué me refiero? La normal la dibujo hacia arriba. Es como que yo girara el dibujo. Pensar que este mismo dibujo que yo hice acá, vamos a ver si lo puedo girar acá, vamos a ver si me permite el, el computador en este caso. Esto, si quisiera, lo podría girar, ¿ya? Entonces como lo puedo girar, queda así, se fijan, ¿eh? Algo así, me gira todo el dibujo en este caso, o puedo girar solamente la variable. Entonces la normal la dejo derecha. Normalmente uno siempre deja la normal derecha. Los demás otras variables no influyen mucho. Entonces vamos a hacer un nuevo dibujo. No lo quiero guardar, pero ya tenemos la variable. Ya habíamos notado que, en este caso, nuestro ejercicio, nuestra pregunta propiamente tal, queríamos determinar la aceleración, que era mi duda, pero considerando que la masa era 5 kilogramos y la aceleración era, el ángulo era 30 grados. Entonces nosotros queremos determinar esa variable. Entonces dibujamos, vuelvo a repetir, en diagrama de cuerpo libre. Dibujo la normal hacia arriba y el peso lo dibujo inclinado. ¿Por qué? Porque si yo enderezo el dibujo, la n queda recta, pero la p queda inclinada. ¿Ya? Y el ángulo, ¿dónde coloco el ángulo? ¿Dónde es importante colocar el ángulo? Ese ángulo que está ahí molestando. ¿En qué lugar? Lo coloco en la... ¿Dónde creerían que uno ubicaría ese ángulo? ¿Acá al costado? ¿O acá abajo? Porque tengo dos opciones posibles de ubicar el ángulo, ahí o ubicarlo ahí. Ese ángulo del dibujo. No sé si alguno me podría decir dónde cree que va ese ángulo. Alfa que colocamos ahí. ¿Hacia arriba, no? ¿Hacia arriba? Hacia arriba, hacia... Ya. Veamos, si lo coloco acá arriba, en la primera opción, yo tenía que haberle entregado el ángulo acá. ¿O no? Pero lo dibujé acá abajo. Entonces, el ángulo que uno está anotando acá, en verdad es el ángulo de acá abajito. Entonces, el ángulo en ese caso, si viene ahí, como viene el dibujo, el ángulo que estamos dibujando es el de acá. Entonces, ¿dónde están los 30 grados? Los 30 grados están ubicados en ese sector. Ahí están ubicados los 30 grados. Mi pregunta, si acá hay 30 grados, porque eso es lo que he indicado yo, ¿cuántos ángulos, qué grado habrá acá?
Si acá hay 30, ¿cuánto habrán ahí? ¿No se supone que tienen que formar uno de 90? ¿O no? Correcto. ¿Y cuánto habría entonces ahí? 60. 60 grados, excelente. Entonces, cuando yo tengo los dos ángulos, yo puedo trabajar con cualquiera de los dos, pero tengo que tener bastante cuidado cuando trabaje con esos ángulos, porque se supone que si yo trabajo con el ángulo de 30, con el ángulo de 60, la respuesta tiene que ser la misma, no puede ser distinta. Entonces, yo voy a plantear mi ecuación. Mi ecuación voy a plantear dos ejes, un eje X y un eje Y. En el eje X, ¿hay alguna fuerza, en este caso me faltó el P, alguna fuerza que esté presente en el eje X? ¿O no hay ninguna fuerza presente en el eje X? La de gravedad. La de gravedad, sí, como dice usted, el peso está incluida en dos. ¿Por qué? Porque como está inclinado el peso, hay un peso que va a ir para acá, que le vamos a llamar peso Y, y hay un peso que va para acá, que le vamos a llamar peso X. Entonces acá voy a definir, voy a escribir en el peso X, va a ir el peso X positivo igual a algo. Y en el eje Y, ¿qué es lo que va hacia arriba? Va lo normal menos el peso Y igual a algo. Mi pregunta ahora, ¿hacia dónde va el movimiento de la masa, de esta masa? ¿Cómo va cayendo? ¿Se está moviendo en el eje X o en el eje Y? No puede ir inclinado. ¿Cómo se va moviendo? ¿En el eje X o en el eje Y? ¿En el eje Y? ¿O Hacia el X. En el X. En el X. ¿Por qué? Porque cuando enderezamos esta figura, en este caso, cuando enderezamos la figura, nosotros originalmente el eje iban ahí, pues. X, en este caso, X e Y. Entonces cuando uno lo endereza, para que quede la Y acá arriba y el X acá al costado, obviamente se está moviendo en el eje X. Y como se mueve en el eje X, la solución tiene que ser igual a masa por aceleración. Y como no se mueve acá, acá yo lo voy a considerar igual a 0. Por el simple hecho de que cuando uno plantea en el eje, tengo que fijarme, solamente se mueve en uno, en el X o en el Y. Si se mueve en el X, yo obviamente en dibujo hago un pequeño bosquejo, bien rápido, ¿sí? Para que mí el eje X es esto. Dibujo la fuerza, enderezo el dibujo, va como si fuera horizontal. Por lo tanto, se está moviendo en el eje X la masa, en este caso. Antes de empezar a hacer cualquier cálculo, porque las fórmulas ya estaban bastante detalladas y bastante rápidas de hacer, la pregunta del millón es ¿cómo calculo el peso en X y cómo calculo el peso en Y? Esa es la pregunta del millón. Esa es mi pregunta para responder el ejercicio, porque la masa ya la conozco, la aceleración me falta descubrirla, pero mi pregunta es ¿cómo descubro el peso en X y cómo descubro el peso en Y? ¿Cómo descubro el peso en X y cómo descubro el peso en Y? Dependería según la inclinación, ¿o no? Claro, según la inclinación, muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula, en este caso, cómo se calculan las componentes en X y en Y? Va dependiendo del vector. Y en este caso, yo tengo dos opciones para calcular. Si quiero trabajar con el ángulo de 60 o con el ángulo de 30. No sé con cuál quieren trabajar ustedes. Ustedes me lo indican. Aunque voy a hacer con los dos, voy a volver a hacer el ejercicio. Con el de 30 nomás, profe. Ya, con el de 30. Para seguir la línea del dibujo. Con la siguiente línea del dibujo. Si hacemos con el de 30, si dibujamos con el triángulo de 30, aquí vamos a agrandar un poco en el ejercicio. Si quiero trabajar con los 30 grados, voy a dibujar un poco más grande. Vamos a hacer un pequeño zoom al ejercicio, probablemente tal como les dicen. Entonces, yo dibujo acá, ahí tenemos los 30 grados. Esta es la P, la fuerza P. Esto va a ser el PY. Mi pregunta es que dice que el PX va acá arriba, ¿cierto? ¿Yo lo puedo dibujar acá abajo? ¿El PX? ¿También se podría? Sí, para mí se podría. Y es mejor dibujarlo abajo en este caso, porque yo armo la figura que normalmente se llama un triángulo. Y tenemos un triángulo. Triángulo, 30 grados, acá tenemos los 90 grados, ya no hay problema ahí. Y vamos a calcular las variables.
Cuando armamos un triángulo 30, en 30, en este caso teníamos un ángulo de 90. Veamos, chicos. Ese ángulo 90 me genera un triángulo que se llama un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo es el único triángulo que se ocupa uno de los teoremas más clásicos que se ocupa en matemáticas. ¿Cómo es el teorema de Pitágoras? Entonces el teorema de Pitágoras es el más clásico. Y en base al teorema de Pitágoras, obviamente, aparecieron algunas razones trigonométricas, como la razón del seno, la razón del coseno, pero en base a lo siguiente. En este caso, tenemos el lado más largo, que justo se va a llamar P, que en este caso es esta variable, tiene un nombre específico, se llama hipotenusa. Y los demás lados se llaman catetos. Catetos. Pero estos catetos tienen un apellido, que es cateto opuesto o adyacente, dependiendo del ángulo que yo esté trabajando. En este caso, como querían trabajar con el ángulo de 30, el ángulo de 30 está acá, lo que está al frente se llama opuesto. Y el que está al costado se llama adyacente. Entonces, por lo tanto, tengo que calcular cuánto vale el adyacente y cuánto vale el opuesto, porque la hipotenusa yo sé cuánto vale. La hipotenusa vale el peso, porque esa es mi variable más grande que todo, el peso. Y lo voy a descomponer en el peso X y en el peso Y. Para eso hay que recordar. Si es que no lo vieron en matemática 1, no importa, lo vamos a recordar, lo vamos a aprender ahora. El opuesto se calcula como el valor de la hipotenusa multiplicado por ¿Por cuál se podría multiplicar el opuesto para calcular el opuesto? Por el adyacente. Por el adyacente. Por el adyacente, ¿ya? Pero concretamente, ¿cómo calculo el opuesto? El opuesto se calcula el valor de la hipotenusa por el seno del ángulo en cuestión. El adyacente siempre se va a calcular como el valor de la hipotenusa por el coseno del ángulo. ¿A qué me refiero con eso? Por eso es importante ver con cuál es el ángulo que vamos a trabajar. En este caso, el que tenemos acá. Entonces alguien podría decir, yo quiero calcular el opuesto. El opuesto corresponde al PX. Entonces, P de X, que es el opuesto, equivale a lo que vale la hipotenusa, que es el peso, multiplicado por el seno del ángulo. En este caso, seno de 30. P de X yo no sé cuánto vale, pero yo sé cuánto vale el peso. El peso se calcula como masa por gravedad, por el seno, en este caso, de 30. P de X vale la masa, que yo dije que valía 5, la gravedad que vale 9.81 y obviamente el seno de 30. Voy a calcular mi calculadora. 5 por 9.81 por seno de 30 me indica que eso es 24,53. Lo voy a ocupar con dos decimales. 24.53. Entonces, ese es el valor para mí de P de X. La P de Y. P de Y es el adyacente. Y va a ser igual lo que vale el peso por el coseno de 30. P de Y es igual, el peso es lo mismo que masa por gravedad por el seno, por el coseno de 30. Entonces en este caso sería P de Y es igual a la masa, 5 por 9,81 por coseno de 30. Numéricamente, acá me van a dar distinto, ¿no? Porque el único ángulo que me da el mismo resultado tanto para el adyacente como para el opuesto es el ángulo de 45. Ningún otro ángulo más. Coseno de 30. Entonces en este caso da resultado 42.48. Entonces, ¿cuánto vale el peso en X?
el peso en X vale 24.53. ¿Cuánto vale el peso en Y? Vale 42.48. Y ahí tenemos esos cálculos ya listos que me van a ayudar a hacer el ejercicio para, en este caso, las componentes X y la componente Y de la variable. Profe, disculpe. Diga. Abajo en la penúltima ecuación que hizo es PY igual MG o M por G. M por G o MG es lo mismo. Ah, ya. ¿No? Entonces ahí tenemos los cálculos, obviamente, para obtener la variable. Y veamos, chicos, consideración importante. Por ejemplo, si alguien me hubiera dicho, profe, no trabajemos con el ángulo de 30, trabajemos con el de 60. Y no hay problema. Yo le he dicho, no hay problema. Dibujamos de nuevo nuestro P de X y nuestro P de Y. Dibujamos la variable acá en este caso, que en este caso es P. Entonces dibujamos hacia abajo en este caso P de Y. Y el ángulo acá arriba es 60, ¿no? Habíamos dicho recién. Entonces la hipotenusa siempre va a ser hipotenusa, pero va cambiando de nombre. Por acá el opuesto va a ser el de acá. Y el adyacente es la X ahora. Entonces, en este caso, para hacer los cálculos, de la X yo debiese ocupar el adyacente, o sea, el coseno. Entonces, debería ser lo que vale el peso por el coseno de 60. Y me va a dar el mismo valor 24.53, porque voy a decir 5 por 9.81 por el coseno de 60, va a dar 24.53. Quizá un decimal más o un decimal menos, pero va a dar la misma solución. Coseno de 60. Me da 24.52.5. 24.53. Lo mismo. Entonces, por eso es importante que maneje más que nada, más que el ángulo propiamente, me gusta trabajar con el ángulo de abajo o el ángulo de arriba. No, saber que dibujar un triángulo, cuál es lo opuesto, cuál es el adyacente, y tener en cuenta esto. Opuesto, adyacente, se puede obtener de esa manera. Y siempre vamos a dibujar triángulos rectángulos, no otro tipo de triángulo. Para la quinta unidad que viene de torque, también lo mismo, ¿ya? Lo mismo que, por ejemplo, los demás cursos de cuando uno dibuja triángulo, normalmente dibuja triángulo rectángulo, ¿no? Casi pocas veces ocupan triángulos de otro tipo. Para eso están los instrumentos de medición. Pero para triángulo sencillo, triángulo rectángulo, ¿no? Dudas, preguntas, chicos, hasta ahí. Ya que no, el ejercicio ni siquiera lo he hecho. Profe, yo me perdí cuando... Yo tengo una duda con el coseno de 30. Dígame. Usted multiplica 5,9,81. 5 por 9,81 por 30. Por coseno de 30. Y... A ver, voy a buscar la calculadora. Ok. Deme un segundo. Sí, no hay problema. Ya, profe, he vuelto. Ok. Entonces, 5 por 9,81. Sí. Y se pone... ya. Cos. Ahí me dio 43,70. Ya, déjame revisar, a ver. 5 por 9.81, coseno de 30, ¿cierto? Sí, me dio 43,70. Ya, déjame ver algo. Déjame cambiar mi calculadora. No, eso no era. Ya, ok. Me dijiste que te dio 43.70, ¿cierto? Ya. Sí. Ya. Lo más probable es que tu calculadora tenga acá arribita en la pantalla, ahí arribita tenga una G. ¿O no? No tiene ninguna G, tiene el cos. No, pero no, arribita, en la pantalla. Arribita en la pantalla, ¿tu calculadora una Casio?
Sí, no, es una Kursten. Ya, ya, lo más probable es que Tiene- lo más probable es que tu calculadora habrá que buscar ahí algún manual o algo para cambiar, porque está trabajando en grados sexagesimales. ¿Qué es lo que es un grado sexagesimal? Que divide, no divide en 360 grados la circunferencia, la divide en 200. Y la cambio en mode, ¿cierto? Sí, tiene que cambiar el modo y tiene que tener en degree, tiene que tener una letra D para que divida la circunferencia en 360 grados. Ah, ya. ¿Ya? Ahí para que pueda trabajar ahí con él, para que les dé los datos exactos. Ya que las calculadoras tienen tres formas de trabajar: en gradianes, en grados tradicionales, o los grados sexagesimales que nosotros trabajamos. Los otros se llaman centesimales, porque no era centesimal. Y la última es la R, que trabaja en radianes. Trabajan los tres tipos de grados la calculadora. Nosotros trabajamos en los grados tradicionales porque para seguir viendo lo de matemáticas, solamente por eso. Profesor, me acaba de dar 42,4785 y usted lo aproximó, ¿cierto? Sí, lo aproximé. Ah, ya, entonces sí está bien. ¿No? Entonces normalmente ocurre ese problema, ¿sí? No hay problema. Entonces, fijarse en ese caso. Entonces, veamos, chicos. Entonces, yo calculé las P de X o las P de Y. Vuelvo a repetirles, chicos. Dibujando el ángulo, dependiendo del ángulo, los apellidos en este caso de los catetos van a cambiar. A veces va a ser lo opuesto la Y, a veces va a ser lo opuesto la adyacente. Por eso depende de cuál es el ángulo que ustedes trabajen. Si van a trabajar con el ángulo de 30 de abajo, en este caso, dibujamos el opuesto hacia abajo y el adyacente aquí en el costado. Pero siempre tratar de dibujar el triángulo para que les salga más sencillo el dibujo. ¿Ya? Ya calculamos P de X y P de Y. La pregunta es calcular la aceleración. Esa era la pregunta del ejercicio. ¿Cuál de las dos fórmulas tengo que yo responder? ¿La que hice en X o la que hice en Y? Si me están preguntando la aceleración, Aquí. la X. Entonces yo voy a escribir P de X es igual a masa por aceleración. Y mi pregunta es, el P de X ya lo conozco, lo calculé recién, que es 24.53. 24.53. La masa la conozco, que son 5. Y la aceleración, obviamente no la sé. El 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo, por lo tanto va a ser 24,53 partido por 5. Eso me va a indicar la aceleración. Vamos a borrar acá el dibujo de los catetos, ¿ya? Para que nos quepa la variable en este caso. Y le borramos el apellido, aquí también borramos para que no se confunda. Entonces, hacemos la división, la resolvemos y me va a indicar una solución de 24.53 dividido 5, eso es 4.9. O sea, cae con una aceleración de 4.9 o 4.91, si lo quisiéramos ver más en redondeo, metros por segundo. Entonces, este objeto, que tiene una masa de 5 kilogramos, obviando la fuerza de roce, va a caer a 4.91. Si yo el objeto lo hiciera caer en un sin inclinado, o sea, verticalmente hacia abajo, ¿cuál sería la aceleración que caería a un objeto directamente hacia abajo? Sin plano inclinado, o sea, directamente hacia abajo. Sin considerar la fuerza del viento, el roce del viento. ¿Cuál creen ustedes que sería la aceleración con que cae un objeto cuando lo tira, cae directamente hacia abajo? ¿Ninguna aceleración? Un objeto, chicos, cuando cae directamente hacia abajo, tiene una aceleración de 9.81. O sea, la aceleración gravitatoria. Es la única aceleración que está presente. Pero como está inclinado, obviamente la superficie aguanta esa aceleración y hace que caiga, obviamente, más lento. Pero, profe, con la aceleración o sea, lo de 9,81, ¿Sí? ¿influirá con el peso del objeto? Claro, sí, cae igual a 9.81. El problema es que va a caer más lento, más rápido, dependiendo la
la resistencia del viento sobre el objeto. Por ejemplo, si yo tiro una bolsa, obviamente no va a caer a 9.81. Si yo lanzo, no sé, dejo caer, tiro un auto, él va a caer a 9.81. Porque la resistencia del viento es minúscula. Lanzo, Pero no sé. con el peso aumentará. No, con el peso debe mantenerse, porque la aceleración gravitatoria es constante en la Tierra. ¿Ya? Porque imagínese si cambiara, entre comillas, eh, con respecto al peso. Por ejemplo, si una persona antes de la pandemia pesaba, no sé, o tenía una masa de 70 kilogramos y después de la pandemia masaba 80 o 90, obviamente le va a costar levantarse, obviamente cuesta, pero es más que nada porque la fuerza obviamente que tiene que ejercer es mucho mayor, pero igual te va a estar arrastrando la gravedad con 9.81, igual sigue siendo lo mismo, la única diferencia es que cambió tu masa, pero la aceleración se mantiene, en este caso la aceleración gravitatoria. Pero vuelvo a repetir, cuando ocurre eso, ¿por qué se siente que un objeto cae más lento? Porque el viento, en este caso, hace que tú caigas más lento, entonces tu fuerza de fricción le quita, obviamente, podríamos decir, fuerza, podríamos llamarlo, en este caso a la fuerza gravitatoria que hay en la Tierra. Y además también depende igual de cómo es el objeto, la densidad, si por ejemplo se le puede entrar viento por algún lado que lo soporte. Por ejemplo, los paracaídas. No es lo mismo lanzarse en un paracaídas cerrado que con el paracaídas abierto. Obviamente ahí la distribución de la fuerza del viento es mucho mayor porque tiene una área mucho mayor de respaldo. A diferencia de lo que un paracaídas cerrado. Veamos, jóvenes. Mi pregunta, ¿qué pasaría ahora si a esa superficie ahora le agregamos un coeficiente de roce? Un coeficiente de roce pequeño, ¿eh? Los coeficientes de roce son muy pequeños, ¿eh? Nunca son tan grandes. De 0.2. Muy pequeño, 0.2. ¿Qué pasaría con mi ejercicio? Todo se mantiene igual, ¿ah? El PDX, el PDY, el ángulo de 30, el ángulo de 60 se mantiene igual. Pero hay un gran... Pero Dígame. disminuiría en la caída de 9,81. No disminuiría la caída 9.81. Lo que disminuiría sería esta aceleración de 4.91. Ya no caería con 4.91. Porque esa es realmente la aceleración que está cayendo el cuerpo en este caso, porque está sobre un plano inclinado. ¿Por qué caería? Porque habría una fuerza de roce. Como el objeto va cayendo, habría una fuerza de roce hacia arriba. Y como va hacia arriba, yo lo dibujaría acá. En este caso, en el eje X, la fuerza de roce. Por lo tanto, en mi fórmula ya no sería P de X es igual a masa por aceleración, sino sería P de X menos la fuerza de roce es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, veamos chicos, por ejemplo, esos P de X se van a mantener igual, no va a cambiar nada. Vamos a borrar acá el triángulo ya que me aburrió el triángulo. Igual tendría que calcular la fuerza de roce. Pero para calcular la fuerza de roce necesito algo, una fuerza ya que ya viene lista ya, que se llama la fuerza normal. Entonces, muchas veces en muchos ejercicios dicen, profe, pero la normal es lo mismo que el peso. Sí, pero siempre y cuando el objeto esté horizontal. Si no está horizontal, si está inclinado, la normal no puede ser igual al peso. En este caso, según mi fórmula, porque esta no cambió, yo diría que la normal va a ser igual al peso en Y. Y el peso en Y es igual a, yo lo calculé recién, es 42,48. Entonces para mí, eso es mi normal, 42,48. Entonces para eso, no olvidemos el 4,91, que esa es la solución anterior. Yo diría lo siguiente. Necesito calcular la aceleración. Calculemos la aceleración. La aceleración la puedo determinar de qué.
P de X menos fuerza de roce va a ser igual a la masa por la aceleración. El P de X yo sé cuánto vale, lo calculé recién, que es 24.53. Y la fuerza de roce se calcula como coeficiente de roce. Coeficiente de roce vale 0.2 por la normal. ¿La normal cuánto vale? 42.48. Va a ser igual a la masa, que son los 5 kilogramos, y la aceleración que me están preguntando. Esto sería 24,53 menos, multiplico 0.2 por 42.48. Eso es 8,50, si lo aproximo a 2 decimales, igual a 5A. 24.53 lo resto con el 8.5 es 16.03 igual a 5A. El 5 que estaba multiplicando ahora va a dividir. Dividido 5 me da una solución de 3.2. Recién era algo de 4 puntos y algo. Entonces ahora la aceleración es de 3,21 metros por segundo al cuadrado. Entonces obviamente va a caer más lento. Va a caer más lento. Si aumento mi coeficiente de roce, obviamente mucho más lento va a ir. Si aumento demasiado mi coeficiente de roce, lo más probable es que ese objeto nunca caiga, que se quede quieto. Porque la única opción, más allá que, por ejemplo, cuando haga el ejercicio, chicos, tengo que tener bastante cuidado en esto que les voy a indicar, ¿eh? Porque algunos no lo entienden de otra manera. Si yo hago el ejercicio y la aceleración me dio negativa, eso quiere decir una condición. Yo me equivoqué y planteé mal la fórmula. Y como planteé mal la fórmula, planteé mal el movimiento. Por ejemplo, el objeto no iba para abajo, iba subiendo. Vuelvo a hacer el ejercicio, lo hago para arriba y vuelve a darme negativo. Suponiendo que hago bien la operatoria. Sumo bien, resto bien, multiplico bien. A eso me refiero, ¿ya? Lo hice para arriba y me volvió a dar negativo. ¿Qué quiere decir que en ambos lados me haya dado negativo? Que el objeto realmente nunca se movió. Porque lamentablemente, chicos, en matemáticamente, haciendo los cálculos, me puede dar cualquier resultado. Cualquier respuesta me va a dar. Pero tengo que ver la lógica del ejercicio. Pucha, si me dio negativo bajando y me dio negativo subiendo, obviamente el objeto se quedó quieto. Porque, vuelvo a repetirle, matemáticamente todos los datos van a cuadrar. Por eso, entre comillas, la gente construye puentes malos, los construyen al revés, dan datos falsos en estadísticos, hacen malos cálculos, dicen que van a gastar más material que gastan menos, porque el papel lo aguanta todo. Pero por eso igual hay que pensar, ¿realmente se podrá esta aceleración negativa? ¿Se podrá esta aceleración tan grande? Todo eso deben pensarlo nuevamente, chicos, ¿ya? Y vuelvo a repetir, lo máximo como aceleración, nunca más, de un objeto que esté cayendo, si es que no hay una fuerza externa, lo máximo que tiene que dar 9.81, no podría darle una aceleración más grande. No podría dar una aceleración de 15, por decirlo. ¿Por qué? Porque si da una aceleración de 15, ¿eso qué quiere decir? Que a pesar que está la fuerza gravitatoria, hay una fuerza externa que lo está ayudando a caer más rápido. Y no es el peso, no es su masa, no es la masa del objeto. Hay otra fuerza que está metida ahí entre medio que está haciendo que caiga más rápido. Por ejemplo, ¿dónde yo puedo controlar que yo caiga más lento o caiga más rápido? ¿En qué parte de la construcción se puede ver eso? Donde alguien cae más rápido o cae más lento. Incluso cae más lento que la fuerza gravitatoria. Y una vez se siente que cae muy rápido, pero en verdad no es. En los ascensores, chicos, en los ascensores. En los ascensores son unos controladores de gravedad bastante buenos. Porque imagínense un ascensor que me dijera, voy a bajar del 10º piso al primero con la aceleración gravitatoria. No hay ningún ascensor que me soporte tanta tensión en ese caso para caer directamente con la fuerza gravitatoria. Normalmente uno cae más lento, por eso de repente uno no siente que está bajando. En un ascensor bueno me refiero. Entonces, Pero eso no es
Que bajan bien así y uno no lo siente también por la fuerza de tensión que hay con los cables. Claro, O la sea, fuerza por de los... tensión, la tensión que de los cables te va soportando y va haciendo que, entre comillas, tú no bajes tan fuerte. ¿Por qué? Porque si los cables no hicieran tensión, obviamente yo me subo al ascensor y bajo al tiro. Para eso está la botonera. La botonera hace que va provocando cierta tensión y los cables soportan cierta tensión, pero no aplican cierta tensión. O sea, ¿no se han fijado que la gran mayoría de los sensores tienen un dice peso máximo tanto? Pero si se sube un niño chico solo, o se suben 10 personas al ascensor, el cable es lo máximo que soporta, pero no quiere decir que siempre vaya a ser la misma fuerza. Entonces, si sube un niñito chico, no sé, 30 kilogramos, el ascensor va a ser una fuerza minúscula, el cable va a ser la fuerza minúscula, pero es el mismo cable. Si se suben 10 personas, igual va a bajar a su máxima capacidad, pero el cable va a ser igual el mismo cable. Entonces, lo que es concepto de tensión del cable, o fuerza en el cable, o cualquier elemento, depende mucho de la masa del objeto y las aceleraciones. Obviamente, si está a su máxima capacidad, ¿qué es lo que va a hacer el cable? Va a bajar más lento. Si tiene una masa mucho menor, va a hacer que baje más rápido. Lo mismo pasa con los motores. Ya los motores en las empresas, en este caso de las gasolineras, las bencineras, siempre tiene que dar la misma cantidad de gasolina. No puede entregar gasolina. Por ejemplo, hoy día viene un auto, va a entregar, vamos a decir, por decir una tontera, 100 litros por minuto. Llegó otro auto, va a ser 50 y 50, entonces los vamos a demorar más en hacerlo. No, pues ahí el motor tiene que sobreexigirse y aumentar, obviamente, para que siga entregando los 100 en todas, obviamente, las estaciones que toque. Eso también tiene que ver el concepto de PLC. ¿Ya? Entonces, todos esos elementos, chicos, tienen que tenerlo bastante claro cuando hacen un ejercicio o cuando resuelven un ejercicio de este tema. Veamos, chicos. Voy a subir un video haciendo ejercicio, en este caso, de algunos con plano inclinado, con dos masas. En la prueba con máximo dos masas, no voy a colocar más allá de dos. La próxima semana, vuelvo a repetir, la semana sincrónica. Si ustedes están realizando una guía o están viendo algún video mío y no lo entienden, me pueden escribir y se les va a responder. Si ustedes quieren y nos juntamos un horario de clase, lo podemos hacer. Ustedes me escriben antes, profe, yo y 3 compañeros, 4 compañeros, 5 compañeros, queremos juntarnos a la hora de clase. Y lo juntamos en la reunión de este rato, no sé, por el día martes creo que tenemos clase, los martes y los jueves. Lo juntamos el martes y el jueves y hacemos unos ejercicios. De la guía, obviamente, para que el resto no se pierda. ¿Ya? Así que es completamente decisión de ustedes. Si ustedes dicen, profe, podemos juntarlo, no sé, a las 8:30, a las 9, a las 7, el día miércoles, el día martes, el día jueves, y yo tengo la disponibilidad de hacerlo, no tengo problema en la próxima semana. Recuerden, la semana sincrónica, el objetivo es que puedan estudiar ustedes, hagan las tareas que les vayan indicando los profes, pero sin un horario definido. Así no necesitan estar conectados los 45 minutos o las horas y media o las 2 horas, dependiendo el RAM. ¿Ya? Así que vuelvo a repetir, les voy a subir un video la próxima semana. Lo más probable es que el día lunes lo suba, el video. Van a venir varios ejercicios de este tipo. Y como lo hago el video solo y nadie me va preguntando, en 45 minutos puedo hacer 4 o 5 ejercicios bien hechos y detallados de este tema. No sé si hay preguntas, chicos, dudas, consultas que vayan teniendo. Preguntas con respecto a la evaluación. Profe, yo no sé, ¿la evaluación para cuándo está fijada? Para el 30 de octubre. Ah, ya, bro. Entonces, concretamente, nos queda la próxima semana, con la semana sincrónica, hacer los ejercicios, una clase de 3 horas de repaso, de ejercicio de repaso, y listo, tengamos la prueba. No hay mucho contenido, no hay mucha variable que agregarle, no hay nada muy nuevo para hacer. Y a diferencia de la prueba 1, la prueba 2 es solamente anotar los resultados. Recuerden, van a tener 2 intentos para hacerlo, así que van a tener las 2 horas igual.
Igual que las pruebas de matemáticas del primer semestre. Ya van a tener 2 intentos, los 2 intentos sacan el promedio de las notas. ¿Qué más? Si no se me olvida, se me borró el tintero. Ya las notas deben estar mañana o el día sábado, van a estar las notas en la plataforma de la prueba 1. Así van a estar, ya ingresan notas, ahí va a estar la calificación. Eh, Promediada obviamente con la tarea, ya para que la tengan en cuenta. No sé si hay alguna otra consulta. Hans, Hugo, Javiera, Cristian, Darío, Francesca, Francisco o Byron. Profe, disculpe, ¿podría repetir sobre las notas de la primera prueba? La nota de la primera prueba va a estar en la plataforma, lo vuelvo a repetir, va a estar la nota de la prueba junto con la acumulativa. Entonces, entre esas dos se saca una sola. Entonces, la nota de la prueba valía un 80%, la nota acumulativa de la tarea vale un 20%. Si alguno me lo envió por correo, igual va a estar en la nota, no va a ser, tenía un 1 y el profe no se olvidó de ubicarlo, no. Profe, ¿y qué día va a estar la nota? Disculpe. Máximo el sábado debe estar disponible, que me he demorado más porque hay personas que mandaron por correo. Entonces, era mucho más fácil revisar así en la plataforma que por correo. Porque tiene que abrirse la imagen y todas esas cosas y cuesta más. En la plataforma más rápido. Ah, ok, profe. Entonces, Gracias. tampoco voy a subir las notas de a uno, ¿sí? Porque igual me van a llenar de correo, profe, porque tengo un 1 y para evitar eso, vamos a terminar revisar todo y ahí vamos a colocar la nota final. Ya, profe, gracias. Ok, no sé, ¿alguna otra consulta, chicos? Ok, con eso vamos quedando el día de hoy. Así que vuelvo a repetir, el martes hicimos harto ejercicio, hoy hicimos un poquito menos, que es menos tiempo. Vamos a hacer más ejercicio en el video, más ejercicio el próximo martes. De repaso el día martes y cualquier duda o consulta durante la semana sincrónica me pueden escribir por Teams. Normalmente respondo a los 10-15 minutos. Cualquier mensaje que tengan o comentario que tengan o pregunta que tengan. Solo que no sea muy tarde y me demoro más. Ok, profe. Ok, Muchas gracias. ok. Pueden desconectarse nomás, chicos. Muchas gracias, profe. Bien. Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.